Para declarar el impuesto a la renta al señor Luis González, quien posee el 80% de las acciones de la compañía Cumandá. Dicha compañía para el año 2011 obtuvo una utilidad neta de $750,000. Además, el señor González tiene ingresos por relación de dependencia, arrendamiento de bienes inmuebles y libre ejercicio profesional. Cálculo del impuesto a la renta. Aquí detallamos las actividades. Primero, relación de dependencia. Segundo, arrendamiento de bienes inmuebles. Tercero, libre ejercicio profesional. Y cuarto, dividendos. Relación de dependencia tiene ingresos por $25,000. No tiene gastos, lo que nos da una base imponible de $25,000. En arrendamiento de bienes inmuebles, 2.880 de ingresos y de gastos 1.000. Sacamos la base imponible, que sería la diferencia entre ingresos y gastos. Asimismo, para libre ejercicio profesional. Para sacar la base imponible de los dividendos, nosotros consideramos el valor recibido del dividendo más el impuesto pagado por la empresa correspondiente al valor distribuido. El valor recibido es del 80% de los $750,000. El impuesto a la renta pagado por la empresa correspondiente al valor del dividendo es el 80% del impuesto a la renta. Una vez que calculamos la utilidad del ejercicio de la compañía Cumandá, lo que nos da una base imponible de dividendos de $600,000. Para calcular el impuesto a la renta, calculamos primero la retención en la fuente del impuesto a la renta en la primera actividad, que es relación de dependencia, en base a la tabla del impuesto a la renta para el año 2011, considerando la base imponible de $25,000. Para calcular la retención en la fuente del impuesto a la renta cuando es arrendamiento de bienes inmuebles, es el 80% de los ingresos, que viene a dar 230,40 centavos. Para calcular la retención en la fuente del impuesto a la renta por libre ejercicio profesional, es el 10% de los ingresos, lo que nos da $6,030. Ahora, para calcular la retención en la fuente del impuesto a la renta por ingresos vía dividendos, nos dirigimos a la tabla de los porcentajes de retención sobre el pago de dividendos e utilidades, que se encuentra en el artículo 15 del reglamento a la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Vemos que la base imponible del dividendo es de $600,000. Buscamos la tablita y vemos en qué rango se encuentra. Aquí dice 200,000 en adelante, significa que está en ese rango. Entonces, para calcular la retención en la fuente, sería los 600,000 menos los 200,000 de la fracción básica multiplicado por el 10%, y a eso le sumamos la retención en la fracción básica, lo que nos da $46,000. Una vez calculado eso, totalizamos la base imponible y la retención en la fuente del impuesto a la renta, para proceder a hacer el cálculo del impuesto a la renta causado. El impuesto a la renta causado lo hacemos en base a la base imponible y con la tabla del impuesto a la renta para el año 2011, lo que nos da un valor de 222.438,95 centavos.
A eso le restamos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta y el crédito tributario por ingresos vía dividendos. ¿Cómo calculamos el crédito tributario vía dividendos? Son tres valores. El primer valor consiste en el impuesto pagado por la sociedad correspondiente al dividendo. Ese ya lo tenemos calculado, que serían 244.000. El segundo valor corresponde a la tarifa prevista de sociedades correspondiente al dividendo dentro de su renta global. Es decir, considerando la base imponible del dividendo, los 600.000, le calculamos el 24% del impuesto a la renta vigente al año 2011. Y el tercer valor se lo obtiene restando el impuesto a la renta causado menos el impuesto a la renta causado sin la base imponible de los dividendos. Lo que nos da 209.151,85 centavos. De esos tres valores cogemos el menor. En este caso el primer y segundo valor nos da igual, podemos coger cualquiera y eso vamos a restar al impuesto a la renta causado, lo que nos daría como impuesto a la renta pagar un valor de 24.297,5 centavos. Ahora, para calcular el anticipo de impuesto a la renta es el 50% del impuesto a la renta causado menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Esto nos da un anticipo de 57.077,58. Estos valores, este valor como es positivo, podemos pagarlos en el mes de julio y septiembre. Proporcionalmente, sacando la mitad del anticipo, ese mismo valor lo pagamos para el mes de septiembre.